Es correcto. Ayer estábamos creando un dataset que es prácticamente la estructura o el diseño hacia una base de datos. Ahora, habíamos hablado de que voy a trabajar con SQL, SQL de Microsoft SQL. Hoy trabajaremos en eso, en ya pegarlo a la base de datos. Lo único es que yo tengo un pequeño inconveniente que no había contemplado desde antes. Al estar trabajando una máquina con arquitectura ARM, resulta que la base de datos no me corre en esta versión de Windows, no puede correr. O sea, está instalado, puedo crear la instancia, pero no puedo conectarme en la parte de explorador de servidores. Entonces, le voy a pedir ayuda a uno de ustedes para que comparta pantalla para que veamos los pasos para poder hacer la conexión a base de datos. Voy a dejar de compartir. Quien quiere ser el voluntario que me quiera ayudar. Listo, parte. Qué raro. Vuélvalo a descargar. Ahorita acabo de subir con las últimas actualizaciones, pero no debería darle problemas. Ok. Ah, ahorita. No, ya. Listo, estimada. Gracias, Kelly. Hoy sí, listo. Muchas gracias, Kelly. Ok, puede extender en el explorador de soluciones la parte de clínicas médica DAO. Fabuloso. Ok, ahí está el dataset. Se fijan, dependencias están ahí
porque creo que agregué unas dependencias para poder sobrellevar el problema que tuve. Si no me funcionaron, no le haga caso ahorita. Ahorita en este caso vamos a instalar una dependencia llamada Microsoft Data SQL. Entonces ahí donde dice dependencias en el explorador, le da botón secundario. No, en el explorador de solución, ahí correcto. Dependencias, botón secundario. Ahí le da a agregar o administrar paquetes en UGET. Ok, si se fija, el primero que le aparece es Microsoft Data SQL Client. Ese sí lo ocupamos y ya lo tiene instalado, por lo visto. Entonces, no hay ningún problema. Ya teniendo ese instalado, aseguramos de que está bien. No hay Ese es el cliente que nos va a permitir conectarnos a Microsoft SQL Client. Entonces, ahora vamos a ir a ver el menú ver. Ahí sale una opción que dice otras ventanas. Dentro de otras ventanas vamos a tener uno llamado explorador de servidores. Ah, no, perdón, está ahí arriba, no está en otros. Ahí está arriba Team Explorer, explorador de servidores. Ahí uno abajito. Ese mero. Ok, en explorador de servidores me permite crear conexiones. Entonces, aquí es donde nosotros podemos levantar nuestra conexión a la base de datos. Si con el Modify instalamos SQLite, perdón, SQL Express 2019, que es uno de los componentes que instalamos anteriormente, aquí le podemos dar botón secundario a donde dice conexiones de datos, agregar conexión, y ahí yo puedo establecer cómo lo vamos a conectar. Entonces vamos a seleccionar el segundo elemento que dice archivo de base de datos Microsoft SQL Server. Esto es cuando nosotros vamos a trabajar en ambiente de desarrollo, que es lo que estamos haciendo actualmente. Esto me permite conectarme a una instancia local de la base de datos y utilizar un archivo para representar esa base de datos. Entonces ahí le damos continuar. Ahí donde dice nombre o archivo de la base de datos, le damos examinar. Y ahí buscamos la carpeta en donde tenemos el correcto. Ahí démosle doble clic. Entremos a esa carpeta. Dele doble clic. Sí, adentro del proyecto, sí. Para mantenerlo dentro. Entonces, dentro de Master, porque ese es el proyecto como tal. Listo. Ahí escribimos entonces en el nombre de archivo clínica DB labial. Correcto. Y le damos a abrir. Ok, eso me va a crear en esa carpeta un archivo MFD, que es Microsoft Algo Data. Es la forma en cómo Microsoft SQL Server lo levanta y lo que hace es que la instancia adjunta ese archivo para poderlo levantar como una base de datos. Entonces dele ahí a aceptar. Le va a decir de que no existe, que si quiere crearlo y le dice que sí. En ese momento se está creando la instancia local, ¿ok? Y en esa instancia local yo ya puedo trabajar y hacer tablas, hacer consultas directamente y administrar esa base de datos dentro del proyecto. Entonces, abra ahí donde dice clínica MDF, extiéndalo. Ahí donde dice explorador de servidores. Ok. Si usted observa, ahí está la extensión de tablas. Podemos crear tablas. Ok. No hay ninguna. Entonces ahí le puede dar agregar tabla. Y ahí le genera o le levanta el diseñador. Esperemos que se termine de cargar.
ese solo es el por defecto, ahí hay que empezar a trabajarlo. Ahí donde dice ID es donde nosotros hacemos lo mismo que hicimos con el dataset, ¿se acuerdan? Entonces, ahí primero el nombre. eh, Puede ponerle nombre. Vamos a crear una tabla diferente. Vamos a crear una tabla de clínicas que no la tenemos hecho. Entonces, ID, nombre, está bien, agregue otro campo, le pone dirección. En el tipo de datos pues, vamos a tener que cambiarlo. En vez de en char, vamos a ponerle varchar de 255. Más abajo es con esta varchar. Dele clic a ese de 50 y solo cámbielo a 255. Correcto. Varchar es un valor de cadena variable. Eso quiere decir de que no me está alocando en memoria directamente los 255. La diferencia entre car 255 y varchar 255 es eso. Que car 255, aunque no tenga los datos, los va a rellenar para que tengan un espacio alocado de 255. Entonces ese es un desperdicio de memoria. Dirección, varchar de 255 también. Ok, si le damos abajo, si se fijan en la parte de diseñar, sale la sentencia create table. En vez de table, puede cambiarle el nombre. No, el segundo table, perdón. SD, correcto. Ahí es el nombre de la tabla, ahí pongámosle clínicas. Ok, perfecto. Entonces con esto, ya así como está salvado, sálvelo. No, perdón, ahí no, así no. Hay una opción para poder correr esa query. Solo déjeme ver dónde es. No me acuerdo. Creo que ahí es donde dice actualizar. Abajo, 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 abajo. Siempre donde dice archivo script. Ahí hay una opción de actualizar. Déjeme ver si puedo. Ahí. Dele clic ahí. Mm, sí, dele actualizar base de datos. Entonces ahí está abajo actualizándolo. Ya con eso debería estar. Entonces ahora ahí otra vez en la conexión a base de datos, hay la opción de refrescar en el explorador de servidores. Ahí, botón secundario del mouse, dele actualizar y ahí está nuestra tabla de clínicas. Ahora, esto es lo que les quería mostrar. En estos casos, ya teniendo la base de datos conectadas, es más fácil hacer un drop de esa tabla hacia el dataset. Entonces, cerremos, colapsamos en el solucionador de exploradores, la clínica médica, el clínica médica lib, en el explorador de soluciones, lado derecho. Ok, y abramos la clínica médica dataset. No, solo debemos doble clic. Y ese me va a abrir el editor, nuevamente el que estábamos trabajando ayer. Tardando. Ok, ahora arrastre clínicas de la conexión de base de datos hacia algún pedazo ahí limpio del canvas.
Dale que sí. Listo. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, además de los elementos de las clínicas, quiere ahí en el explorador de servidores, dele refrescar. Listo, ya está conectada. Va a observar, ¿ok? Que tiene en la parte de abajo algo llamado Clínicas Table Adapter, que tiene Fill y Get Data. Eso es para que automáticamente se llene la información en ese elemento del dataset. Vamos a crear el de personas. Siempre ahí en la misma tabla. Extienda, table. Sería, para hacerlo más sencillo, sería ese procedimiento. Ayer lo hice al revés porque no me podía conectar a la base de datos. Pero lo correcto es eso. Ahí le damos a agregar nueva tabla, diseñamos la tabla ahí, hagamos el de personas, de caso. Eh, Puede poner las pestañas en doble vista, creo que sí se puede. A donde dice Clínicas Médicas Data, hacer la pestaña en la parte de ahí superior, botón secundario, y dele ahí nuevo grupo vertical. Ok, listo. Entonces, eso me permite tener ahí a los datos a los lados y ahí el ID, cámbialo por identidad. Es un entero, ahí estamos bien. Un int. Y ahí nombre es un varchar. Teléfono, a ese solo le ponemos un varchar de 30. La cantidad de letras. Correo, ahí le sugiero póngalo 128. Por ejemplo, mi correo es extremadamente largo. Fecha de creación, ahí le pone datetime. Que tiene que estar ahí, datetime. No, ese es el 2, el primero. Datetime, correcto. Internamente se guarda como un entero, pero se maneja como un datetime. Y eso sería todo, ¿ok? Ahí cámbiale el nombre por personas. Listo, refresque la tabla, a ver si ya se ejecutó. Ahí en el Explorer. Ya le dio a actualizar. Dele actualizar base de datos. Listo, ahí está personas. Ahora vamos a crear otro nuevo. El scroll está en la parte de abajo. Y para llevarlo, me imagino. Sí, la de médicos. El esquema está del scroll en la parte inferior. Ah, ok. Pero puede ver aquí este scroll. Ahí. Ah, sí. El problema es del dispositivo en el que está. No me deja.
Ok, pero ahí está. Ese es. Entonces, igual identidad es un entero. Estamos bien. Especialidad. Ese es un varchar de 128. Y estado es un carácter de 3. Ese tendría que ser de las primeras de 3. Ok, listo. Y en... No, 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 no. Cancele, cancele. No le cambió el nombre a la tabla. La tabla se llama médicos. Ahora, hace falta todavía algo más. Ahí donde sale aparte, si quiere cierre el dataset por los momentos. Dale a guardar porque agregamos la tabla de... Entonces, ahí si se fija hay claves, comprobar restricciones, índice, claves externas. Ahí donde dice claves externas, ok, vamos a tener que agregar una. Entonces, mire si le da botón secundario. Ahí donde dice claves externas. Agregar una nueva clave externa. FK médicos a personas. Entonces, en vez de to table, personas. Dele enter. Ok, entonces en la parte de las propiedades, abajo, tengámoslo un poquito y levantémoslo para ver todo. Ahí donde dice especificaciones, entiéndalo. No está, ok, entonces ahí donde dice en el panel, quiere ciérralo. No, la propiedad no nos ayuda mucho. En el SQL que se mira abajo dice column to reference to table column. Entonces, en el primer column que sale ahí, ahí escribimos identidad. To table, ahí sería personas. Y table column sería identidad también. Identidad es la columna de la tabla que tenemos ahorita de médicos y referencia a la tabla de personas en el campo identidad también. Ok, entonces ahora sí, ya le podemos dar a actualizar. Zonas, identidad. Ok, dale cancelar. Extienda ahí al lado la tabla de personas, ahí en el conexión de datos. No, en el lado izquierdo. Extiéndala. La flechita, dele clic en ahí. Dele clic en identidad. Identidad, si está bien. Tabla es zonas. Bien, está bien. Ah, bien. Ponga el mouse sobre el error para ver qué error dice. DBO, personas, identidad, punto.
Vamos a ver. Identidad, mayúsculas, sí. Bien, raro. A ver, ayúdame aquí. A ver quién encuentra. Quítale los brackets, las llaves cuadradas, los corchetes, sí. Resolverse en el diseño. Dele doble clic a donde dice clave externa, CFK médico personas. No abre nada, va. Esta es la tabla. Vamos a ver. Primero creémoslo. Eliminemos ese FK médicos personas. O lo vamos a alterar. O sea, porque no lo. Dele ahí a eliminar. Ok, dele a actualizar ahora. Actualizar base. Ok, listo. Cerremos ahí. Y démosle otra vez a las tablas. Bueno, ahí nomás, perdón. Démosle clave externa, agregar clave externa. Dele ahí personas. Enter. Ok, ahí está constraint. Primary key. Sería identidad. Table sería personas. Y la columna identidad también. Ahora no lo está logrando resolver. Abra la tabla, por favor. Tiéndala. Personas. Identidad en. Qué raro eso, de que no. Sí, no, esos son los errores que tira porque no puede.
Pero es que le agrega de un solo el punto. Ahí está el esquema de BO al esquema personas, punto identidad. Ya está. Ese último punto es el que no me agrada. No sé por qué está un punto ahí. Para de ser del mensaje. Cada externa tiene una referencia no resuelta a la columna de BO. Podemos ver personas, dele botón secundario sobre la tabla de personas. Dele abrir definición de tabla. Es un entero. No, null primary key. Ujú, da igual. Ah, ahí está el problema, mira. Identidad, ahí tiene un espacio. Al final, en el query, abajo, en la parte donde dice TSQL. Ahí, entre los corchetes identidad, hay un espacio. Ese espacio, bórralo. Dele actualizar ahí la base de datos. Se actualizó. Ok. Ahora vamos al que teníamos de la que nos estaba fallando, que sería de médicos. Ok, ahora sí ya resolvió. Dele actualizar. Espera. Con un espacio puede hacer, man. Qué terrible. Entonces ahora sí ya tenemos la referencia. Cerremos todas esas pestañas para que nos quede limpio. Ahí todas esas ciérralas también, no las vamos a ocupar. Esta también. Ok, ahora abramos el dataset. Ok, borre ese de médico y borre ese de personas. Eliminar. Otro, eliminar. Y ahora de la conexión de base de datos, jálelos. Personas y médicos. Primero personas y después médicos. Ya ver de que automáticamente genera toda la relación. Y ahí tenemos prácticamente nuestro modelo de datos. Si queremos extraer un poquito esto, un poquito más, para hacerlo simple, vamos a ir a la parte de clínicas médicas DAO. Le vamos a agregar una clase. A la clase le podemos llamar contexto datos de mayúscula. Salve el dataset, el XSD. Ok. Y lo que quiero que haga ahorita con ese datos es dele clic a cualquiera que diga personas data table adapter, clínicas data table adapters. En el diseño del dataset. Ahí. Si se fija, hay una sección que dice personas table adapter. Dele clic en ese. Si se fijan, esa es la opción que me permite a mí hacer las actualizaciones a la base de datos. Ok, ahí está un comando. Está el delete command, el insert command, select command y el update command.
Eso lo hace automáticamente, eso lo genera, no hay que estarlo generando uno. ¿Ok? Es correcto, es para llenar la data. ¿Ok? Ahora, si queremos query más personalizados, ahí le podemos dar selección a esa persona de Editorial Adapter, le podemos dar botón secundario y podemos decirle agregar consulta. Entonces ahí nos permite decir, quiero una instrucción SQL, un procedimiento almacenado nuevo o usar un procedimiento ya existente. Vamos a usar una instrucción SQL normal, el siguiente, y un select que devuelva las filas. Le damos OK, siguiente. Y ahí es donde vamos a crear, y ahí está bien, select identidad. Lo único que la identidad todavía me sigue saliendo con el espacio vacío, qué raro. Sí, 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 se lo puede quitar. Personas, y ahí dele espacio where. O si lo queremos hacer más fácil, abajo está el generador de consultas. Entonces, selección identidad, por lo visto no lo está marcando bien. Algo, ahí hay un error. From personas. Ok. Si se fijan, hay una columna que dice filtro en cada uno de los elementos. Entonces, digamos de que en la columna identidad, ahí donde dice filtro, ok, ahí podemos establecer cuál va a ser nuestra variable de ese filtro. Entonces, pongámosle ahí, lo podemos poner. Ah, escribamos en el query, where, identidad, ahí en el query, en la parte de abajo. Donde dice personas, abajo, from personas, espacio, where, espacio, identidad con I mayúscula, es igual a, y ahí lo que no me acuerdo para los parámetros es si es dos puntos o el signo de interrogación. Póngale signo de interrogación, identidad. Hay identidad en mayúscula. Creo que no lo agarra así. Dele ejecutar consulta. Me imagino que va a tirar algún tipo de error. Ok, no se puede analizar el texto. Ok, continuar. Sí, no es con el signo de interrogación. Dele aceptar. Y el signo de interrogación no me está ayudando. Entonces dele dos puntos en vez del signo de interrogación. No, del dos puntos, eso correcto. Dele ejecutar consulta. Poco. Permítame, vamos a buscar C Sharp, adapter, select. Utilizan, según eso, con arroba. Ok, dele ahí a aceptar. En vez de dos puntos es arroba. Ok, ahora sí, dele ejecutar. Entonces ahí me está pidiendo que le diga cuál va a ser el parámetro de la consulta y dele uno y me va a devolver absolutamente nada. Dele aceptar.
Ok, entonces, bórrese ese que dice identidad a expresión 1, principio, bórrelo, borre esa última coma, ahora dele aceptar. Ese es mi query. Dele finalizar. Que no devuelve el esquema original. Dele aceptar. En teoría sí debería devolver todo. Pero ahí está. Entonces, eso, cada uno de estos elementos lo que me genera es una instrucción o una consulta que yo puedo ir construyendo. Ahora, si yo tengo vistas personalizadas, ¿qué quiere decir vistas personalizadas? Quiero los médicos, pero los médicos, además de los médicos, tienen los datos de las personas como tal. Entonces, tengo dos opciones, o creo la vista dentro de la base de datos o creo la vista dentro del esquema. Lo correcto es hacerlo a través de la base de datos. Entonces, ahí donde dice vistas, en el Clínica DBF, en la parte de conexión de datos, del otro lado, lado derecho, izquierdo, perdón. Ahí extiendan el folder que dice vistas. La vista es como consultas ya preguardadas. Entonces ahí dele botón secundario. Vamos a agregar una nueva. Con esto vamos a terminar hoy. Entonces ahí dice Create View as Select All From. Y ahí es donde vamos a trabajar. Y vamos a poner ahí personas o médicos, perdón. Médicos. Espacio. Y ahí le va a escribir inner, INNER en mayúsculas. Espacio JOIN. Espacio entre corchetes. Entre corchetes cuadrados. Los paréntesis cuadrados o las llaves cuadradas, como quieran. Adentro escriba médicos, perdón, personas, espacio, después del corchete cuadrado, on, espacio, médicos, punto identidad, igual a personas, punto identidad. Ahora, médicos tienen que ponerlo entre corchetes, identidad entre corchetes, personas entre corchetes, igual identidad, corchetes. Identidad también. Ah, no, identidad no. Interesante. Vuelva a ponerle, sí, por el espacio, pero ya lo había corregido. Dele a refrescar el completo, el explorador de servidores. Yo creo que no está ahí. Al principio está correcto. Actualizar. Veamos otra vez personas. Abrir definición de tabla. Otra vez. Qué raro. Sí, dele cancelar. Mm, Primary cluster key. Y no. No, déjele el espacio. En el cierre esa pestaña. Por ahí.
la que no. Ok, póngale el espacio al final. Mínimo. Entonces ahora sí, dele actualizar. No le pusimos nombre a la vista. Bueno, refresque la pestaña de vista y le vamos a cambiar el nombre. Número de cuenta al revés. Ah, no, no lo ha corrido. Sí. Ok, váyase otra vez arriba, donde está el view. Al parecer no se ejecutó. Haga scroll otra vez de regreso para ver el nombre de la vista. Y ahí el view puede ser, en vez de view, escriba eh, médicos extendido. Ahí dele actualizar. Entonces ahora sí. Esto lo tengo que, el video sí. Así es. Ok, está bien raro, estimada, pero supone que ahí se tuvo que haber ejecutado. Al final tenemos el punto y coma, ¿verdad? Póngale punto y coma, tal vez eso sea lo que falta para terminar la instrucción. El actualizar y tiró un error. Revisa otra vez y si esta vez se ejecutó la vista. Y no, quítele el espacio. Listo, buenas noches. Ok, ahí dejémoslo, estimada. Déjeme revisar por qué está fallando eso. Yo arreglo también mi situación. En el caso, yo voy a hacer lo mismo, pero mi proyecto va a estar armado con una conexión a una base de datos diferente que sí puedo correr en ARM, que sería una SQLite. Pero al final las instrucciones y los adaptadores van a ser exactamente lo mismo. Entonces, por eso no se preocupen. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.